¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Cenit. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema del que todos somos conscientes, pero del que quizá hemos reflexionado poco, y es el tema de las temperaturas que sufrimos aquí en la ciudad de Morelia, que podemos identificar como cada vez más elevadas. Y bueno, la ciencia tiene respuestas que ofrecer a este tipo de cuestiones. El día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Chacón Torres, profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana, y Paola Margarita Guzmán Luna. Ella es egresada de la carrera de Biología también de la Universidad Michoacana. Y la investigación justamente que han desarrollado, Paola, es justamente acerca de este tema, isla de calor. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entenderla? Bueno, así de manera como general, isla de calor es la diferencia de temperatura entre el uso de suelo rural y el uso de suelo urbano. Entonces, cuando dentro de la ciudad se encuentra la temperatura mucho más, se aumenta más la temperatura conforme en el uso de suelo rural. Entonces es como, se puede decir a manera general que es una isla de calor. Esto significa que las ciudades son más calientes que el ámbito rural, y ello, bueno, lo podemos entender en virtud, por ejemplo, de las construcciones, de la deforestación y una serie de cosas. ¿Está relacionado con temas de cambio climático, con temas de efecto invernadero, o es un asunto aparte? Pues es un asunto como más a nivel local. El cambio climático, pues como ya sabemos, es a nivel global. Entonces, se dice y en otras investigaciones se puede ver cómo las islas de calor sí influyen en el cambio climático a nivel global. Entonces es como que sí influye un poco las islas de calor en el cambio climático. Ustedes estudiaron en concreto la ciudad de Morelia, el entorno urbano de nuestra ciudad, y ello, ¿qué resultados les arrojó? ¿Cómo funciona esta isla de calor aquí en Morelia? ¿Cuántos grados aumenta la temperatura? Los resultados que arrojó el proyecto arrojaron que fueron 3 grados centígrados desde... El proyecto fue de 1980 al 2010. Entonces, el proyecto arrojó que del 80 al 2010, o sea, 30 años, la temperatura había aumentado a 3 grados centígrados. Entonces, pues sí es como bastante significativo lo que está ocurriendo. ¿Este aumento aplica en todas las temporadas del año, independientemente? No, únicamente en la temporada de invierno. Nosotros trabajamos con 3 temporadas, cálidas secas, que es como durante verano, primavera e invierno. Entonces, invierno fue la temporada en la que más se ve afectada. ¿Qué repercusiones tiene esto en diferentes ámbitos? Vaya, es muy común escuchar que cada año hace más calor que el anterior o que cada invierno es menos frío, pero ¿qué repercusiones tiene en el ámbito productivo, en el ámbito de la salud? Vaya, ¿en qué ámbito se afecta? Los riesgos pueden ser crecientes. El problema de las islas de calor es que pueden ser atrayentes de lo que son las ondas de calor, que después pueden desembocar en golpes de calor. Ya lo hemos oído ahora últimamente, por ejemplo, en la India, pero en el año de 2003 en Europa, en Madrid, en París y en Italia, en Roma, se reportaron cerca de 30,000 decesos simplemente por 3 días de golpe de calor. La situación en Morelia no es todavía a ese grado, por lo tanto es necesario prevenir. Las repercusiones son de que vamos a gastar más en aires acondicionados, tanto en los automóviles como en las casas de habitación. Y la segunda es que en los lugares donde no existen aires acondicionados, la tensión fisiológica sea mayor y golpee en la población más vulnerable, por ejemplo, en niños, en ancianos, en enfermos, en hospitales, en centros de atención para adultos, etc. Entonces, es una situación que debemos ir formando poco a poco, conciencia en que debemos de resolver. Doctor Chacón, ¿cuáles son las razones de isla de calor? ¿Es una planeación urbana deficiente? ¿Es una carencia de espacios verdes? ¿Dónde podemos ubicar los orígenes de esta situación climática? Una combinación. Usted tiene razón ahí, es una combinación. La primera de ellas fue un crecimiento desmedido y poco planeado. A partir del temblor del 85, lo demostró la bióloga Paola, que a partir del temblor del 85 se vino un crecimiento urbano en la ciudad de Morelia totalmente descontrolado. Y ahora se siguen aprobando fraccionamientos y más fraccionamientos
en sitios que no debieran de construirse, zonas de recarga de agua, zonas forestales. Más adelante con esto existe el frenesí de colocar asfaltos por todos lados. Claro. Entonces el asfalto es un acumulador de calor, absorbe mucho calor y lo desprende también. Y la tercera es que nos han retirado casi todas las áreas verdes y las convierten en pastos, cuando en realidad necesitamos zonas forestales dentro de la ciudad de Morelia. Es decir, que no basta un área aparentemente verde cuando no tiene, por ejemplo, árboles, cuando no tiene raíces profundas, cuando no tiene un sistema biótico propiamente correspondiente al ámbito forestal. Efectivamente, o sea, nos podemos poner de pie en un pasto asoleado y seguiremos teniendo calor. Por Claro. ejemplo, en el centro del estadio. Pero si nos colocamos en el Parque Juárez o en el centro del Bosque Cuauhtémoc, la temperatura va a ser totalmente diferente, va a ser más fresca. Entonces, nada más lo que se requiere es que las zonas forestales incrementan también la humedad relativa y son más frescas. Estamos hablando de 35% de humedad relativa. ¿Cuáles serían las estrategias de remediación con miras a prevenir un futuro golpe de calor en la ciudad de Morelia? La primera es que no debe de existir un fraccionamiento si no tiene áreas verdes, no solamente focales, es decir, puntuales, por ejemplo la glorieta o la plaza. Deben de tener parques lineales, es decir, prácticamente todos los camellones los deben de tener árboles. Deben de sacrificar terreno para darle magnitud tanto a los autos como también a las zonas forestales. Esa es una. La segunda es que rescatar todas nuestras áreas verdes. En la mayoría se deben de revisar las zonas forestales para poder incrementarlas y conservarlas. Y la tercera es generar más áreas verdes, como el caso del Río Grande y el Río Chiquito. Son ríos que cruzan por toda la ciudad y que como parques lineales serían muy valiosos para mitigar la isla de calor. Y la última es necesario que se cambien los materiales de construcción. ¿Hay materiales que sean más nobles a la hora de retener calor o de no retenerlo justamente? Definitivamente, para el caso de los estacionamientos, por ejemplo, el asfalto no se debe utilizar, o si se utiliza se debe de crear zonas forestales. Claro. O la otra es que se utiliza concreto hidráulico, que es de un color repelente al calor, lo rechaza en mayor porcentaje que el caso del asfalto. Todos los colores oscuros absorben calor. Y en último momento, si realmente quisiéramos ser responsables y más conscientes, más amigables con el ambiente, podemos intentar ya los techos verdes. Esto ya existe en numerosas ciudades en el mundo. Correcto. Ahora bien, esta investigación, ¿quién la genera, quién la apoya, con qué instituciones se ha soportado? Esto fue una idea de un grupo de profesores del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Me tocó a mí la primera etapa, que es formular la metodología. Nos basamos básicamente en los primeros estudios hechos en Hong Kong, en la ciudad de Hong Kong, para demostrar la isla de calor. Y de aquí solicitamos la participación de nuestra compañera Paola Margarita para que participara como la primera tesista. Y es la primera tesista, nuestro primer producto, quien demostró que cualitativamente existía o no. Y de aquí prácticamente no tenemos financiamiento, es tomado totalmente de nosotros, con nuestros propios salarios, y estamos desarrollando la investigación ya de manera permanente. Paola, cuéntame acerca de tu tesis, justamente los resultados que te arrojan, te permiten hacer una proyección hacia el futuro, de seguir la tendencia actual, ¿en qué momento Morelia se encontraría en una situación crítica respecto a esta isla de calor? Pues de hecho, como parte también de los resultados, trabajamos hasta el año 2030 para ver la proyección, precisamente lo que dices, y se arrojó que la isla de calor iba a aumentar en 5 grados. O sea, esto quiere decir que en 20 años la isla de calor iba a aumentar 2 grados. Entonces quiere decir que por cada década es 1 grado de temperatura de aumento. Entonces, si esta tendencia sigue, pues podemos decir esto, que por cada década es 1 grado de diferencia, 1 grado de aumento. ¿En qué momento se va a convertir en riesgoso para la salud humana, por ejemplo? Hoy es incómodo, sin duda, ¿no? Sí, el tema del calor, todavía pero como es un tema como soportable, entonces, en cuanto a la población. Pero, siento, bueno, más bien
a manera de golpe de calor, porque ese es el único riesgo que podría tener. A lo mejor cuando llegue este al 2030 que sean 5 grados centígrados, porque 5 grados centígrados pues sí ya es bastante peligroso, y no nada más para la población, sino como para las especies. 1 grado centígrado es como muy peligroso. Para las especies animales, para las especies de plantas también puede llegar a perjudicarles. En tu formación y desarrollo profesional, ¿vas a continuar en el nivel de posgrado con un tema de esta naturaleza o a continuar la investigación? Sí, el plan es en el posgrado seguir con esta línea y darle continuación a este proyecto. Desde luego hay otro grupo de estudiantes que también se va a sumar a nivel de la investigación, a nivel seguramente de más tesis, de más apoyo de investigación para generar resultados. ¿La autoridad ha sido sensible a este tipo de investigación? ¿Han tenido algún acercamiento, por ejemplo, con el gobierno municipal, el gobierno del estado, para plantearles esta situación? Paola se tituló a principios de este año y participó en el Congreso. Estamos en la redacción del artículo científico para difundirlo a nivel internacional. Entonces, efectivamente, estos son los primeros acercamientos. Creo que es de ahora de nuestra parte. Buscaremos el acercamiento con los gobiernos estatal y municipal para dar a conocer estos resultados a través de conferencias y a través de algunas audiencias personales con los titulares, que nos escuchen y formular las perspectivas de recuperación o de prevención. Lo primero que salta a la vista cuando hablamos de la remediación es que se requiere de sacrificios y de inversión por ambos lados, ¿no? Sacrificar, como nos señalaba, de pronto terreno para cederlo al recurso forestal, o invertir para redistribuir la forma en la que existe nuestra ciudad el día de hoy. Ello implica pues una suma de esfuerzos de muchas autoridades y de muchas instancias. ¿Usted lo ve factible en nuestra ciudad, en nuestro estado, replicando las experiencias que ya conoce en el extranjero? ¿Se ha podido lograr una remediación efectiva? La remediación técnica es factible al 100%. Solamente en estos momentos para nuestra situación es necesario tomar conciencia y saber que es un problema, primero es un problema ambiental, provocado por nosotros, y segundo, se convierte ahora en un problema de salud pública. Entonces, frente a un problema de salud pública, es necesario buscar la prevención, porque, como le mencionaba, si en Europa tuvimos de 30,000 decesos, prácticamente la mitad de los soldados que cayeron en Vietnam, y fue en 3 días, o la mitad de los que cayeron en el desembarco de Normandía. Creo que es una situación que tomar muy en serio, y eso fue en países desarrollados que tenían sistemas de hospitalización prontos, expeditos. En nuestro caso no estamos preparados. Entonces sí es necesario motivar a las autoridades a que lo vean como un problema futuro de salud pública. Desde el ámbito personal, desde el ámbito de la ciudadanía, ¿cómo podemos contribuir a esta situación en el terreno de mitigar los efectos? ¿Hay algo que desde nuestros hogares, desde nuestras acciones cotidianas podamos hacer? Es como la actitud de barrio, como siempre. Debemos de buscar la manera de forestar en áreas que queden ya permanentes. Buscar las plantaciones, ya sean jardines, plazas, y mantener los árboles. Y evitar los materiales de construcción de asfalto, que son los absorbentes de calor. Correcto, doctor Arturo Chacón Torres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Paola Margarita Guzmán Luna, también muchísimas gracias. Y a todos ustedes nos encontramos en el próximo CENIT. Mi nombre es Adrián Orozco y ha sido un placer acompañarles.